Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la segunda jornada de trabajo. En esta ocasión, con el ciclo de debate sobre liberalismo, neoliberalismo, cuerpos. Mi nombre es Raumar Rodríguez, voy a moderar esta mesa. Como verán, somos unos cuantos. Mi función acá es básicamente la de moderar, dar la palabra e ir moderando un poco la conversación. Tenemos hasta 10:30. Todos los que están acá sentados van a participar, fueron previamente invitados como debatidores, más algunos que están, por ejemplo, Jorge acá, Cecilia, Luis, González, Beatriz Medina. Es decir, que ni siquiera nos dio la mesa para sentarnos todos de este lado. Muchas gracias a todos los que aceptaron este convite. Lo que sí les pediría, y un poco en función de la experiencia de ayer, de cómo funcionaron los debates de ayer, que las intervenciones sean en la medida de lo posible, breves, como para que la palabra pueda circular, en fin, y podamos hacer un debate lo más amplio posible. Muy rápidamente lanzo una primera provocación sobre la mercantilización de lo viviente, biopolítica y discurso capitalista. Dice Foucault que solo se puede captar qué es la biopolítica si se sabe qué es un régimen gubernamental denominado liberalismo. En nuestros días se trataría más bien de entender qué ha sido el neoliberalismo y cuáles son sus efectos en la relación entre el viviente y el orden cultural. Es decir, cuáles son sus efectos en el parlet. Dicho de otra manera, cómo se las arregla el ser hablante para hacer lazo cuando la política está reducida a biopolítica, a política de la vida, a una especie de administración generalizada de la vida biológica. Cuando el ser hablante es reducido a vida biológica, tratado como tal, se le ofrece el mundo del placer. Pero el mundo del placer es el mundo de la fisiología, dice Pierre Bruno. Con lo cual, a mayor placer, más impolítico el mundo del ser hablante. Se podría decir, se lo trata como cosa. Para gozar, el ser hablante tiene que matarse como cosa, salir del reino de la fisiología. Organismo y cuerpo no son intercambiables. En el cuerpo opera siempre ya el significante. En el discurso capitalista, el ser hablante es tratado como cosa, reducido a vida biológica, a pura vida, según la expresión de Agamben. Se trata de la realización de la economía política, es decir, de la realización del mundo que disuelve la diferencia entre economía y política. En este punto se torna indispensable comprender las formas contemporáneas en las que la biopolítica se anida en el discurso capitalista, o sea, comprender cómo la primacía de la vida, que no es sino la forma por excelencia de primacía de la economía, se articula en el lazo social que procede del modo de producción capitalista. La mercantilización de lo viviente, que es una expresión de Pierre Bruno, parece ser una buena pista. Bueno, ahora doy la palabra. El primero que quiera lanzar otra provocación, les pido que por favor digan su nombre y la universidad de la cual vienen. Júlio Castro, ou Julio Castro, se preferirem, do LatexFIP. Eu queria trazer um pouco uma perspectiva de uma mutação recente do neoliberalismo. O neoliberalismo coincide com uma crise estrutural do capitalismo, que era algo previsto por Marx já no século XIX. Com o incremento da ciência e da técnica, a gente tem um aumento de produtividade, que implica, por um lado, uma multiplicação das mercadorias disponíveis, por outro lado, numa redução do trabalho necessário. Isso cria dois problemas. Se há menos trabalho necessário, isso significa mais desemprego, mais precarização, menor poder aquisitivo. Como conciliar esse menor poder aquisitivo com essa multiplicação
das mercadorias, como conciliar produção e consumo. E há outro problema. A mais-valia é extraída do trabalho. Se o trabalho, se a quantidade de capital investido em trabalho diminui em relação à quantidade total de capital, a massa a partir da qual é extraída a mais-valia diminui, portanto, tende a diminuir a mais-valia, a massa de mais-valia. O neoliberalismo tenta responder a isso através da financiarização. É o seu recurso principal. Quer dizer, por um lado, a financiarização permite aos estados, corporações e famílias se endividarem mais e, dessa forma, tentar compensar essa defasagem entre produção e consumo. E, por outro lado, a financiarização permite um ganho financeiro que tenta compensar de alguma forma essa redução na massa de mais-valia. Acontece que, ao longo da evolução do neoliberalismo, a ciência e a técnica continuam a se desenvolver. Mais recentemente, a gente tem, por exemplo, inteligência artificial, e tudo isso vai pressionando ainda mais, aumentando essa contradição. E, por outro lado, a financiarização encontra um limite, que fica claro a partir de 2008. Paralelamente, quer dizer, então a gente tem esse limite interno do capitalismo. Paralelamente, pela primeira vez na história, o capitalismo encontrou seu limite externo. Ele não tem mais como se expandir sem destruir o planeta. Isso está acontecendo. Porque, como o valor de troca vale muito mais do que o valor de uso, quer dizer, isso significa o quê? Que o valor de uso é comprimido de tal forma que as pessoas são induzidas a trocar o tempo inteiro de automóvel, de celular e assim por diante. Isso pressiona os recursos finitos do planeta. Então, é algo inerente também ao capitalismo e que chegou ao limite. Quer dizer, a gente já está em processo de destruição do planeta. Face a isso, há uma mutação recente no neoliberalismo que aparece claramente, por exemplo, em fenômenos como Trump nos Estados Unidos ou como Bolsonaro no Brasil. A gente poderia dizer que é uma hipertrofia de certas características do neoliberalismo. Quer dizer, uma hipertrofia do aspecto autoritário, que sempre esteve presente, uma hipertrofia da desigualdade, da tendência à desigualdade, que sempre esteve presente, e uma hipertrofia do aspecto de desestabilização. Quer dizer, a gente tem hoje uma gestão via desestabilização, via caos, via uma guerra social, que a gente pode chamar de uma guerra híbrida, porque não implica necessariamente o aspecto militar. Quer dizer, o que a gente tem hoje é o que é captado pela inversão Foucaultiana do aforisma do Clausewitz, a política como uma continuação da guerra por outros meios. E só para terminar um pouco sobre a questão do corpo aí, pensando o corpo como corpo social, vale lembrar uma frase do Mises, que é um dos teóricos mais importantes do neoliberalismo, no seu livro Ação Humana, em que ele diz que o mercado constitui um corpo social. Mais do que isso, o mercado é o corpo social mais importante. Pensando em termos de corpo pessoal, quem está inserido dentro da racionalidade do neoliberalismo é induzido a um processo a uma busca de desempenho, uma busca de performance constante, que se articula com aquilo que o Lacan chamava de imperativo do gozo. E quem está excluído está sujeito à repressão, ao extermínio, e isso é agravado nas condições atuais desse hiperneoliberalismo, porque o capitalismo necessita de menos trabalhadores, portanto, há um excedente de trabalhadores, e, por outro lado, essa tendência que já está acontecendo de uma redução do espaço habitável do planeta leva a criação de populações excedentes. Quer dizer, esse é o caminho da destruição no qual a gente está, que só pode ser bloqueado por uma transformação social que seja radical e urgente.
Bueno, yo voy a hacer un breve comentario de un poco lo que es el planteo del neoliberalismo, del el pasaje de la primacía del Estado a la primacía del mercado, ¿no? Esto supone una serie de operaciones, por ejemplo, el pasaje del ciudadano al consumidor, del sostén institucional al más mediático, de la consistencia a la fluidez, de la biopolítica a la necropolítica, o sea, la administración ya no del disciplinamiento de los cuerpos, sino de la administración de la muerte, la posibilidad de decidir quién vive y quién no, de los espacios de encierro y de reclusión a los espacios de expulsión, y del disciplinamiento al control a través de la multiplicación de los actos de consumo. Esto, por supuesto, trae toda una serie de transformaciones en la producción subjetiva, donde priman la velocidad, la sustitución y la inmediatez, la reinvención, flexibilidad y fluidez como exigencias para los individuos. Se desdibujan así las fronteras entre el trabajo y los espacios de ocio, o sea, ya no hay una claridad de cuándo estamos produciendo y trabajando, y se reinserta el concepto de productividad en el espacio, en el tiempo libre o el espacio de ocio. Por otro lado, en el capitalismo cada vez más hay una abstracción de los intercambios y los flujos de capital, y esto supone transformaciones también a nivel productivo. Por ejemplo, la desterritorialización del trabajo, de los espacios tradicionales, como por ejemplo la fábrica, hace también a que la conciencia de la explotación sea menos clara o visible, siguiendo como idea que el trabajador también es consciente de su explotación, en tanto hay un ámbito localizable donde la misma se produce. Por otro lado, hay un desmantelamiento y mercantilización también de los espacios públicos. Entonces, tomo aquí como algunos disparadores una frase de unos adolescentes en un grupo que dice: sin plata no puedes ir a ningún lado, ya no podés salir a la calle a jugar. Creo que esto tiene que ver con algunas cuestiones en relación a, por ahí, lo que plantea Hannah Arendt, de la importancia del espacio público en relación al ejercicio democrático, ¿no? Y cómo el espacio público también está diagramado. Allí aparecen toda una serie de fantasmas en relación al estatuto del otro en el neoliberalismo. Aparece el otro como competidor, adversario, enemigo, y esto lleva obviamente a una lógica paranoica y de violencia. De violencia porque se puede hacer uso indeterminado del cuerpo del otro, ¿no? Esta lógica de mercado transversaliza los distintos cuerpos, desde el cuerpo planetario, el cuerpo social al que hacía mención, el cuerpo grupal, la familia, las parejas, los individuos y también los corpúsculos preindividuales, ¿no? Ya no se trataría entonces de disciplinar, sino de excluir y destruir los cuerpos que no responden a la lógica de reproducción del capital para una acumulación infinita. Con respecto a esto me pregunto cuál es el papel de la clínica actual en este contexto. Hay, por ejemplo, un planteo más ligado a las corrientes psicoanalíticas del paradigma estético como oposición a un paradigma científico-mecanicista, donde plantean la posibilidad de prácticas autopoéticas, dispositivos de denunciación que rescaten singularidades. Por otro lado, un planteo ético, una ética de la responsabilidad que aloje la diferencia y la ajenidad. Por otro lado, la posibilidad de encontrar algo de la vergüenza y de la reparación. Una clínica que permita salir de los determinismos, generar un detenimiento y un enlentecimiento de los procesos capitalistas, y que abra la posibilidad de pensar sobre y crear otros posibles. En relación a esto, traigo la figura del embé subjetivo, ese resto que escapa a la maquinaria y a los dispositivos hegemónicos de subjetivación.
Buenos días, mi nombre es Olga Picún, soy docente de la Facultad de Información y Comunicación. Mi planteamiento va desde la antropología social. Yo soy antropóloga, soy musicóloga y digamos, tiene que ver con una relación, el cuerpo y la cultura, y un contexto, ¿no? El contexto de las migraciones actuales. Entonces voy a leer un texto un poco corto y voy planteando algunas preguntas. Primero, el contexto, ¿no? Como ustedes saben, a mediados de los años 80 se produce un aumento importante de los flujos migratorios a nivel internacional, ¿no? Esto precisamente en el contexto de una nueva etapa del capitalismo global, ¿no? Sobre todo migraciones hacia los centros, ¿no? Hacia los países centrales, digamos, de la Unión Europea y de Norteamérica. Una de las consecuencias que se producen es que las leyes migratorias se tornan cada vez más restrictivas, sobre todo en el siglo XXI. Si revisamos los procesos migratorios que se dan en América Latina, ¿sí? Vemos que el flujo interno, sobre todo entre países limítrofes, siempre ha sido importante. No obstante, a partir del año 2000 comienza a observarse una transformación en las dinámicas migratorias. Esta transformación se expresa en un lento pero constante aumento de los flujos migratorios de naturaleza regional, que se combina con un descenso de la migración extrarregional, es decir, de los países europeos, ¿no? Que un poco habían caracterizado las migraciones en otras épocas aquí, ¿no? Siempre acá se habla de que nuestros antepasados vienen de los barcos, ¿no? Entonces ahí hay una importante migración europea. Hay algunos datos numéricos. Durante la primera década del siglo XXI se alcanza un aumento significativo de la tasa de crecimiento de la migración intrarregional al 3,5%. ¿No? Esto plantea una diferencia importante porque entre 1980 y 2000 la tasa de la migración, de crecimiento de la migración intrarregional había sido del orden del 1%. Es decir, que mientras en 1970 los porcentajes de migración intrarregional y extrarregional alcanzaban respectivamente el 24 y el 74%, en el 2010 se ubican a la inversa, el 63% para la migración intrarregional y el 37% extrarregional, siguiendo un proceso a la inversa. En Uruguay, este aumento se pone en evidencia por una serie de datos también. Uno de ellos son las residencias. Las residencias concedidas en el año 2012 ascienden a 2.426, de ellas 1.610 a latinoamericanos y 730 a europeos. Al año siguiente se conceden 3.748 residencias, 2.266 a latinoamericanos, 1.313 a europeos. Esto introduce al país también en un fenómeno inédito, que es la migración laboral con remesas. Es decir, que si nosotros pensamos el significado de la remesa, vemos que tiene que ver con situación de pobreza, ¿sí? En los países de donde procede la migración. Entonces tenemos migrantes, las migraciones regionales que implican desplazamientos importantes, como de República Dominicana y Cuba, como desde países de la región andina, en particular Perú y Venezuela, entre otros, proponen cambios en el paisaje visual y sonoro de Montevideo. Es decir, que las diferentes culturas del cuerpo que se observan en el modo de concebir su estética, la gestualidad, el movimiento, los acentos en el habla, la música, los modos de oír, el baile en los espacios públicos, diversifican ese entorno que de pronto nosotros
habíamos percibido como homogéneos en otras épocas. La cultura podemos pensarla, de acuerdo con Raymond Williams, en términos de prácticas significantes, y en este sentido se pueden distinguir dos acepciones del concepto: la cultura como aquellas prácticas asociadas a la creación y al conocimiento, producto de un trabajo especializado, y la cultura como aquellas prácticas que son parte de la vida cotidiana y que se sustentan en hábitos y costumbres. La idea es centrarnos en esta segunda acepción, ¿sí?, de la cultura como aquellas prácticas cotidianas asociadas al cuerpo. Es decir, el movimiento, la gestualidad, los modos de interacción, bailar, saludar, establecer contacto corporal, contacto visual, la vestimenta, adornos, colores, peinados, maquillajes, perfumes. Y acá surge una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo la migración modifica el cuerpo, la percepción propia y la vivencia cotidiana? El cuerpo, dice el puertorriqueño Ángel Quintero Rivera, es toda la persona, su sede y su horizonte. El sujeto generador de cultura, expresividad, comunicación y elaboración estética. Dos catalanes, Duc y Mélix, refieren al cuerpo como corporeidad. Dice: cuando afirmamos que el cuerpo humano es corporeidad, queremos señalar que es alguien que posee conciencia de su propia vivacidad, de su presencia aquí y ahora, de su procedencia del pasado y de su orientación hacia el futuro, de sus anhelos de infinito a pesar de congénita finitud. Es esa corporeidad la que está presente en los gestos, los movimientos, los modos de interactuar, en los colores que se escogen, en los adornos. Es decir, el cuerpo como escenario simbólico que comunica. El cuerpo, cito a los mismos autores, como objeto por medio del cual se articulan expectativas morales, sociales y culturales de una determinada sociedad. Manifestación de tabúes, de lo que es aceptado o prescrito, escenario de lo mal visto y de lo que genera rechazo. Es decir, cómo un sujeto cree ser percibido por los extraños y cómo ese mismo sujeto percibe a los extraños. Finalmente, el cuerpo observado, objeto de estigmatización del sujeto y foco de construcción de estereotipos discriminatorios cuando no cumple con las expectativas, cuando se sale de la norma, según Kaufman. Entonces, dos preguntas más: ¿cómo deconstruir los estereotipos estigmatizantes que producen las percepciones de los cuerpos por los extraños? ¿O cómo neutralizar los conflictos entre corporeidades? Eu estou aqui do lado. Bom, eu vou partir de uma questão que eu queria colocar para vocês, que eu me pergunto a todo momento: o que faz com que grandes massas de pessoas se submetem ao poder de poucos? Como isso acontece? Por que isso acontece? O Foucault tem esse pressuposto de que o exercício de poder ele necessita dessa aquisição do consentimento. Então a minha questão parte daí: como é que acontece essa aquisição do consentimento? Se é que a gente pode ligar com algo aí do liberalismo, com a nossa forma de política. Eu vou partir de um texto, quero ser rápido aqui, não vou poder desenvolver muito, mas é um texto de 1714, que se chama A Fábula das Abelhas. É um texto do Bernard Mandeville, e o que é interessante nesse texto é que ele Mandeville é um médico neurologista, e ele escreve A Fábula das Abelhas, que é considerado o texto, digamos, precursor do liberalismo. Esse texto ele foi
depois retomado por Adam Smith na Riqueza das Nações. O Marx mesmo vai dizer que tem toda uma grande parte de um capítulo da Riqueza das Nações que o Adam Smith copia do Mandeville. Os livros do Mandeville, em 1714, depois eles foram queimados, eles foram em praça pública, mas o que ele nos traz depois? Bom, Keynes também vai retomar Mandeville, e o que eu queria trazer para vocês é essa ideia do Mandeville, que ele diz mais ou menos assim nessa fábula das abelhas aí, que os vícios privados fazem o bem público. Essa é a ideia primeira dele. E depois ele vai dizer que as virtudes são mais que o resultado de um jogo hábil, não são mais que o resultado de um jogo hábil que os moralistas e os políticos, observadores astuciosos da natureza humana, souberam trazer com nossa cumplicidade a partir de nossas paixões. Se ele fala lá em 1714. O que ele vai trazer nessa fábula? Que é uma historinha que ele conta de uma colmeia de abelhas, fazendo a similaridade como se fosse uma sociedade humana. E era uma colmeia que vivia muito próspera, e aí ele vai descrevendo essa colmeia, onde os advogados retardavam as audiências para ganhar mais dinheiro, onde os médicos eram mais preocupados com a riqueza e de estar em contato com os laboratórios do que com a doença, onde a justiça pendia sempre para o lado dos ricos. Enfim, ele vai trazendo isso, né? Quanto o luxo, quanto a vaidade, quanto a inveja proporcionavam com que, claro, né, se preocupassem em construir belas casas, a ter belas roupas, enquanto os vícios, como ele chama, né, em 1714, combinavam para a prosperidade da colmeia. Mas essas abelhas, elas reclamavam o tempo inteiro que isso não estava bem, que não era bom, toda aquela corrupção e todos esses vícios. E aí o deus Júpiter, essa é a historinha dele, vem e tira os vícios da colmeia, e a colmeia ela vai à falência, né? Ela é atacada por outras colmeias, enfim, não tendo mais os vícios, quer dizer, nem a inveja, nem o luxo, nem, né? Aí, bom, não tinha mais também por que ter advogados, porque não tinha mais crime, não tinha mais por que ter a justiça, porque não tinha mais aquele que roubava do outro, não tinha mais por que também construir novas casas, porque as casas que tinham já estavam bem. Então ele vai colocando como essa colmeia vai entrando em falência. Essa é uma ideiazinha que ele traz lá, né? E que é retomada depois por vários autores, Montesquieu, Voltaire, vários vão ler o Mandeville. O que eu queria trazer para vocês a partir dessa história, que eu não vou me estender muito, é que essa aquisição do consentimento para o exercício do poder, ela, que é uma hipótese, ela se dá a partir de uma troca, né? De uma troca que seria o que a gente poderia chamar na psicanálise lacaniana de um gozo. Então a gente goza, né, essa seria a ideia, né, em troca da nossa aquisição do consentimento. Quer dizer, goza, claro, goza comendo, goza fazendo, né, várias formas de repetição. E esse gozo compartilhado, digamos assim, que a gente hoje vê cada vez mais, seria essa a possibilidade, né, uma das, de uma aquisição do consentimento, onde a gente vai desenvolvendo essa forma de exercício de poder. Então, porque era a partir disso que eu estava me perguntando, quer dizer, o que as pessoas que aderem, assim como nós, né?
que aderimos a determinadas formas de vida em sociedade, seja a gente vai falar do consumismo, a gente reclama do capitalismo, mas qual é a nossa parte nisso, né? De todos, quer dizer, o que a gente ganha com isso é um gozo, digamos, que alivia a angústia, né? Alivia a angústia da existência, alivia a angústia de identidade, alivia a angústia. Então era isso que eu queria trazer para vocês, mas nessa ideia, se a gente pudesse discutir um pouco. Buenos días. Bueno, en relación al tema este del neoliberalismo y sus efectos en los cuerpos, primero quería traer una anécdota antigua de mi vida que inevitablemente trae malos recuerdos. Ustedes saben que el neoliberalismo se aplica por primera vez con toda su violencia y con todas sus pretensiones hegemónicas en Chile, en el Chile de Pinochet. Si bien fue un invento norteamericano de la Escuela de Chicago, conducido por Milton Friedman, una camada de economistas chilenos financiados por el gobierno de Salvador Allende fueron a Chicago a hacer sus máster y doctorado. Esto es una información que habitualmente no se sabe. La intención de Allende no era el neoliberalismo, para nada. Era hacer de las antiguas empresas estatales cooperativas. Y para eso tenía que especializar, becar a economistas jóvenes en Estados Unidos para que se actualizaran. Quizás la elección no estuvo buena, el lugar donde fueron, pero el resultado fue interesante y desastroso. Las empresas que en el plan de Allende estaban organizándose como cooperativas para exportar, puesto que el análisis político que hace, de economía política que hizo Allende en su momento, es que la producción de Chile tiene que exportarse. Cuando viene el golpe, la serie de empresas cooperativas, sobre todo agrarias, mineras, forestales, pesqueras, giraron y se convirtieron en empresas privadas. Además, vino el desmantelamiento del estado de bienestar y el arrasamiento de los derechos humanos. En relación a lo que tiene que ver con lo laboral, la precarización laboral fue la norma. Decía Pinochet que él quería un país de propietarios y no de proletarios. Y que el futuro de la sociedad no iba a ser el comunismo, sino el consumismo. Creo que a nivel mental, más allá de lo que tiene que ver con la precarización, la fetichización de los cuerpos, a nivel mental, el mayor triunfo de la gobernamentalidad del neoliberalismo es considerar que todo lo real es el mercado y solo el mercado es lo real, no dejando ningún espacio mental ni proposicional para otra cosa. Un autor interesante, que es Zizek, señala que uno de los triunfos del neoliberalismo es que ya la izquierda renuncia a hacer la revolución. La revolución pasó a ser como una foto del Che que ya ni siquiera se compra. La revolución pasó a ser un tema naif, un tema que si te excitas mucho, anda a mirar pornografía y a tomar ansiolíticos o antidepresivos. Y creo que ahí es donde está la mayor de las consecuencias mentales del neoliberalismo. El creer que no hay otra cosa más allá que el mercado.
En relación ya a los cuerpos, la precarización creo que es algo que se instaló casi como si fuese un régimen, el precariato, donde los sujetos contemporáneos tenemos que exigirnos al máximo en relación a nuestras posibilidades para aspirar a una supervivencia y no mucho más. En ese sentido vale la pena la siguiente pregunta, y vale la pena misma, que es: ¿cuánto puede soportar una sociedad de precarización, de segregación y de marginalidad? ¿Cuántos pobres puede soportar? Pensémoslo en porcentajes, capaz que eso nos ayuda a pensarlo, a pensar el espanto. En Uruguay, en el 2002, producto de una crisis tremenda de los efectos cíclicos del capitalismo neoliberal, del capitalismo real, diría, llevó a la población al 60% de la pobreza, o lo que dicen los economistas, los pseudocientíficos más destacados de nuestro tiempo, que la población estaba, el 60% de la población estaba bajo la línea de pobreza, es decir, no podían satisfacer sus necesidades básicas, el 60% de la población. Capaz que algunos se acuerdan cómo vivíamos en ese tiempo, ¿no? Hoy, el 18% de la población sigue en ese estado. Gente en la calle, bueno, en fin, no voy a describirlo. Pero de todas maneras, insisto con la pregunta. Me la hago cuando voy a Argentina, cuando voy a Brasil. ¿Cuánto puede soportar una sociedad? ¿Cuánto puede soportar un cuerpo de esa precarización? Decía entonces que estamos en un lugar, en el culo del mundo, en el culo del capitalismo, cuando señalo que esto es el capitalismo real. En oposición a lo que en un tiempo se llamó el socialismo real. Digo esto porque el neoliberalismo en el norte, en Europa, tiene otras posibilidades y otros problemas. El nuestro, esencialmente, es esa precarización que tiene otros efectos de fetichización y de endioseamiento de los cuerpos bajo un modelo pornotópico, haciendo de la pornografía entonces un modelo escópico donde el sujeto tiene que gozar negando su castración. La expresión política de ese modelo pornotópico lo tenemos claramente representado en Trump y Bolsonaro, donde se trata de decir cualquier cosa del otro, mientras más horrorizante sea, más votos tiene. Hay un proto Trump y Bolsonaro que fue el italiano ¿cómo se llamaba? Il Cavalieri, Berlusconi. Pero lo superaron estos dos. Se trata de matar al otro discursivamente bajo la forma del chiste. Así fue tirándolas Trump, ¿no? La Constitución, decía, me impide matar a los negros. Pero podría ser, ¿no? La Constitución impide matar a los homosexuales, ja, ja, ja. Pero a más de alguno le faltarían ganas, ¿o no? Ja, ja, ja. Y la tira. O la última que tiró, ¿no? ¿Por qué solo 4 años? ¿Por qué solo 2 reelecciones? ¿Por qué no 16 años? Ja, 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 es un chiste. ¿Sabe lo que pasó, la consecuencia de ese chiste? Los republicanos ya hicieron un sondeo interno donde están de acuerdo con que hay que reelegirlo. Bom dia a todos. Peço desculpas por falar em português. Eu vou, na próxima, estudar espanhol o suficiente para poder falar em espanhol. Eu vou falar bem lentamente para que vocês possam compreender. A minha fala dialoga, conversa bastante com o colega, com a fala do Júlio e com a da Olga, porque eu gostaria de falar rapidamente sobre como o capitalismo neoliberal latino-americano, herdeiro das nossas ditaduras, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc., é
um modelo de gestão dos corpos, não só vivos, mas também dos corpos mortos ou dos cadáveres. Então, meu foco vai ser trazer algumas questões sobre como o capitalismo neoliberal é um regime de gestão dos cadáveres, dos corpos mortos. Tem se tornado bastante frequente e importante a leitura de um autor africano, camaronês, um sociólogo chamado Bembe, que escreveu um artigo recentemente traduzido no Brasil, não sei aqui, chamado Necropolítica. Apareceu pela primeira vez em inglês com o título The Necropolitics. O que o Mbembe dizia era que a biopolítica europeia, isto é, a transformação do regime de poder na Europa do século XVIII, de tal forma que o poder se tornasse um poder gestor da vida e dos corpos, dependeu fortemente da necropolitização, isto é, da existência de uma necropolítica nas regiões coloniais da periferia do capitalismo europeu, do capitalismo nascente na Europa. O que eu gostaria de dizer é que isso permanece, mas agora talvez seja preciso avançarmos um passo, darmos um passo para além do que sugeriu Bembe e dizermos que o neoliberalismo, herdeiro das ditaduras, é uma necrogovernamentalidade, isto é um regime de gestão dos corpos, dos mortos e dos sujeitos. E eu gostaria de dizer duas coisas sobre isso rapidamente. Esse regime de gestão dos mortos e dos corpos é uma das formas de governar o que aqui foi mencionado como a população excedente. A necrogovernamentalidade é uma forma de gerir os corpos mortos dessa massa de excluídos, sejam eles os sujeitos improdutivos, sejam eles os imigrantes, os corpos estigmatizados dos imigrantes, sejam eles os negros, como foi mencionado. Vale dizer que em São Paulo, no município de São Paulo, segundo pesquisas recentes, 25% dos jovens entre 17 e 26 anos são assassinados por ano pela polícia militar, isto é, pela nossa polícia local que é militarizada. O que acontece é que não apenas eles são assassinados, como há uma gestão desses cadáveres, de tal forma que esses cadáveres, eles, por um lado, desaparecerão. O fenômeno do desaparecimento que as nossas ditaduras organizaram na forma de um sistema desaparecedor não se encerrou. Ele permanece, razão pela qual, também no município de São Paulo, nós temos, a mais ou menos a cada 3 meses, cerca de 400 corpos sepultados sem identificação. Esses corpos são os corpos de negros, de moradores de rua, de pessoas periféricas, etc. Então, por um lado, essa necrogovernamentalidade produz como efeito a produção de corpos desconhecidos. Em espanhol, há a sigla utilizada pelos serviços médicos legais, NN, ningún nombre.
Então, de um lado, trata-se disso, a produção de corpos desconhecidos. Por outro lado, e eu encerro a minha fala aqui, obviamente seria importante desenvolvê-la, mas não há tempo, ainda mais falando assim. E o segundo efeito dessa necrogovernamentalidade, dessa gestão dos corpos, é a produção do que Judith Butler chamava de a generalização da melancolia a partir da gestão diferencial do luto público. E nesse caso, então, aparece o que foi dito há pouco, né? A consequência mental do neoliberalismo, você dizia, é a de nos fazer acreditar que não há outra realidade além do mercado. E eu diria, uma outra consequência mental do neoliberalismo é nos fazer acreditar, ou fazer com que alguns setores acreditem que eles já estão mortos em vida. Isto é, que a luta não é mais possível diante desse Estado, diante do mercado e diante das formas de exploração e destruição da vida. Isso porque esses mortos, que foram mortos, não podem ser objeto de reconhecimento público, não podem ser objeto de luto e de nenhum tipo de lembrança dos seus familiares. Há várias denúncias também em São Paulo de que a nossa polícia proibiu, interferiu em velórios que estavam acontecendo em regiões periféricas para que esses ritos não pudessem existir. Então, trata-se de uma gestão diferencial do luto que produz como consequência uma subjetivação melancólica. Eu encerro por aqui. Alberto Moreno de APU y AUDEP. Brevemente para poder para poder hablar de todas estas ponencias excelentes realmente. Agradezco a Raumar y al equipo la invitación y el placer de estar aquí con ustedes. Yo pensaba decir algo sobre el derecho de muerte y el poder sobre la vida, que son las primeras menciones de Foucault al biopoder al biopoder y la biopolítica. Simplemente a título de consigna, hay un eje que me interesó, que es el soberano y la soberanía. Este eje lo pensé en dos o tres instancias, a modo de consigna casi. La fórmula del soberano es hacer morir o dejar vivir, y luego se revierte a una fórmula más sofisticada, pero no menos efectiva: hacer vivir y dejar morir, que es lo que pasa a partir de los regímenes de prácticas políticas liberales y neoliberales. Quería decir dos o tres puntos que me llamaron la atención en la lectura de Toni Negri, que es un autor que me interesa. Él dice: la guerra se adhiere por completo al cuerpo soberano. Primero, de alguna de sus tesis: no existe globalización sin regulación, no hay orden económico, orden de intercambios que no exija algún tipo de regulación, no hay mercado sin regulación, hay siempre manos activas, reglos más o menos visibles, eficaces y que manipulan y circulan en el mercado. Esto quiere decir de que el neoliberalismo, más que un sistema, es un conjunto de reglas perversas. Aquí está la perversión, no la busquen en ninguna de las prácticas sexuales. Esto es la canallada, esto es la perversión. Para poder llegar a lo que decía el compañero en relación a los cuerpos mutilados, lo mismo que pasa o que ha pasado en todos los países latinoamericanos, con un paradigma fuerte en Ciudad Juárez,
donde Rita Segato dice: esos crímenes no son crímenes, no son crímenes de los narcos, son crímenes de los dueños. Ella acuña un concepto que es la dueñidad. Son crímenes de los dueños, no son crímenes de los narcos. Lo segundo que dice Negri es que la soberanía de los estados, nación, está en crisis. ¿Hacia dónde va esa soberanía en crisis? Hacia un no lugar. No sabemos, pero está en crisis. Ya no se monopoliza ningún poder en cada estado de nación. Ya no tiene centralidad sobre la cultura, sobre la lengua y sobre la información. Lo tercero es que los fenómenos que se producen dentro de la relación del capital, fenómenos de transformación y las dinámicas que se producen por los conflictos que se originan dentro del sistema de desarrollo capitalista. Y la lucha, la división social de la relación del capital es lo que está constituyendo hoy las realidades políticas. Para esto quería hacer mención a un aspecto que a mí me parece absolutamente fundamental, y es la lógica de financiarización del sistema productivo. Si uno midiera el Producto Interno Bruto Mundial, vería la diferencia que hay entre lo que podría llamarse el sistema genuino de producción o el sistema productivo, que tiene un número, tiene una tasa, y si a eso se le suma o se cuantifica el Producto Bruto del sistema financiero, daría tasas absolutamente abismales. El sistema financiero es un dinero que se produce. Nunca en el mundo hubo tanto dinero, nunca en el mundo hubo tanto circulante como pobreza. Nunca, y ahí esto involucra enormemente a los cuerpos, nunca es más necesaria la moneda, que básicamente es el dólar, es la moneda mundial. Nunca es más necesaria la moneda para los cuerpos y nunca se persigue más la moneda como en esta época, por el consumo y por el aumento del consumo y de las formas extractivas de producción y de las formas de abaratamiento de las mercancías. Los instrumentos que crea Estados Unidos desde la posguerra son el Banco Mundial, ustedes lo saben, y el Fondo Monetario. Cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, rompe con el pacto de Bretton Woods, lo que hace es obligar a los países que sí mantenían todavía ese pacto, sí todavía había algunos países que mantenían la emisión de monedas en relación al oro, lo que realiza es obligar a mantener las posiciones de ahorro en dólares, de una forma absolutamente demencial. Lo que hacen es que obliga a los países a comprar bonos emitidos, es lo que está pasando ahora, bonos emitidos por los bancos o por las reservas federales. Ustedes saben que la Reserva Federal no es un banco central, es una entidad privada además. Hay un bombeo de dólares enormes en el ciclo económico mundial. ¿Para qué es ese bombeo? Para financiar los déficits de los ejércitos y las guerras. Estados Unidos tiene un déficit en lo que se llama la balanza de pagos absolutamente descomunal, de un ejército corrupto, mentiroso y poco eficiente, pero todavía nos hace creer que tiene un poder en ese ejército. Estados Unidos fue perdiendo sus reservas de oro a partir de la guerra de Corea. Ya tenía las 3/4 partes de las reservas de oro mundiales antes de la guerra de Corea. Después de la guerra de Corea va perdiendo las reservas de oro por un lado y después las pierde totalmente en la guerra de Vietnam. Esto lleva como consecuencia, como les decía, a la ruptura del pacto de Bretton Woods en el año 73. Nixon unilateralmente anuncia su retiro del pacto de Bretton Woods. Por lo tanto, existen monedas que no tienen ningún tipo de referente. No existe un sostén en la emisión de las monedas. Es decir, estamos parados. Esto lo dijo Greenspan de un modo muy cínico cuando le preguntaron si se puede creer en el dólar. ¿En qué se puede creer cuando se piensa en la moneda?
¿Por qué el dólar existe? Por la fe, dijo Greenspan. Existe por la fe. Entonces, estas respuestas, como alguno dijo hoy, absolutamente cínicas, absolutamente perversas, que nadie piense que esto no tiene una orientación básicamente definida, una estrategia básicamente definida. Ni Trump ni Bolsonaro son unos pelotudos, no son imbéciles, en absoluto, ¿eh? No crean que son imbéciles, son unos verdaderos hijos de puta que saben claramente lo que están haciendo, lo mismo que Macri. En ese sentido creo que hay, como les decía, una dimensión absolutamente descomunal de la producción de dinero y estamos parados en una nube en relación al referente. Cuando se producía anteriormente, antes del pacto del Bretton Woods, los estados podían tener una cierta forma de soberanía, mínima, pero tenían una forma de regulación a través de sus reservas de oro en relación a su moneda y algunas otras maneras vinculadas a su soberanía. En este momento no existe esa posibilidad. Como decía Negri, hay una pérdida absoluta y cada vez mayor de la soberanía de los estados. En ese sentido, yo creo que, por otro lado, hay una serie de leyes, por ejemplo, la derogación de la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall era una ley que había puesto Roosevelt cuando hizo que los bancos estadounidenses, después de la crisis del 29, se separaran entre bancos comerciales y bancos de inversión. Esa ley la deroga Clinton en la década del 90, casi en los fines de la década del 90. Es una ley que permite ahora a los bancos hacer lo que se les antoja. Como ustedes saben, en la crisis de 2008, vean la película Too Big to Fail, vean la película La Gran Apuesta para darse cuenta cómo las estrategias de una pérdida casi absoluta, una crisis absoluta de los bancos, permitía a los Estados Unidos seguir manteniendo su poder. Y vuelvo a repetir una cosa que últimamente lo leí en un artículo de un ruso que habló, que escribe en un periódico de uno de los observatorios de crisis, creo que es. El ejército de los Estados Unidos tiene una serie de auditorías que visualizan su capacidad de defensa. Bueno, léanlo porque vale la pena. Es absolutamente indefendible. Tienen armamentos que son cada vez más obsoletos, no tienen técnicos para resolverlos y lo único que hacen es comprar y comprar y comprar. Además, las empresas que habilitan y que venden tecnología y armamentos al ejército de los Estados Unidos tienen la obligación de ser empresas que tengan una solvencia absoluta en el mercado de las empresas. Después, si acaso, hablo algo de lo de Foucault. Muchas gracias. Olá, bom dia. Eu também vou falar em português, pausado. Sou João Felipe Domiciano, venho pelo Latesfip aqui. E como uma provocação inicial para essa mesa, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, 30 e poucos anos, em que ele estava me contando que ia fazer algumas microcirurgias no rosto, próximo de 10 microcirurgias, para mudar quase nada, né? Segundo palavras dele. Mas ia tirar as marcas de expressão. Marcas de expressão em espanhol funciona? Tá bom. E aí eu fiquei pensando que corpos são esses que são produzidos dentro de um sistema neoliberal, né? O neoliberalismo como produzindo uma forma de vida que articula as dimensões do desejo, da linguagem, do trabalho, né? E que dessa forma também gere comportamentos, afetos, sofrimentos, né? E pensando nessa relação com as corporalidades, a gente poderia dizer, né, que tem uma dimensão do neoliberalismo que reduz o locus de socialização dos indivíduos à sua presentificação
corporal, né? Há aí uma hipostasia do indivíduo, a imagem que ele apresenta ao outro. Então, e a gente encontra inúmeros correlatos que sustentam esse modelo em discursos sobre, como o Fábio estava falando, né, essa dimensão do biopoder. Mas, nesse exemplo que eu estava trazendo, né, tem até uma psicanalista brasileira que escreveu um texto que ela fez um xiste muito interessante, que tem uma música que se chama Com Que Roupa Eu Vou? Né? Com que roupa eu vou nesse samba que você me convidou? E ela escreve com que corpo eu vou, né? Que corpo é esse que eu vou produzir para estar no espaço público, para me apresentar aos outros, né? Essa psicanalista é Maria Rita Kell. Então, voltando àquela dimensão, né? Aquela questão inicial, então, apagar as marcas de expressão é apagar as marcas de uma história, do tempo vivido, dos encontros, das derivas de vida, né? É preciso apagar, mas nesse apagar também se paga, né? Então essas intervenções, essas possibilidades de intervenção na construção desse corpo que se torna aberto por questões tecnológicas e discursivas, torna o corpo, ou a apropriação do corpo, também um ato de consumo, né? Então você consome o próprio corpo, né? Então, se nesse ato de consumo o indivíduo neoliberal ele se afirma, né, há uma dimensão do sujeito que se apaga. E aí a gente poderia pensar em diferentes sintomas dessa conjuntura, né, da apropriação do corpo pelo ato de consumo, né? Por um lado, tem o corpo próprio consumível, esse que é passível de intervenções estéticas mil, né? Mas e mesmo insatisfações e sofrimentos derivados de não conseguir consumir mais e construir um outro corpo, ante a esse discurso que torna possível qualquer corpo, né? Assim, os limites cada dia mais são alargados nesse campo, mas também, depois do ato do consumo, tem o descarte, né? Então também a gente poderia pensar nesses corpos, e aqui dialogando com o Fábio, os corpos que são descartados, né? Os corpos de pessoas fora do lugar público do consumo, pessoas vulnerabilizadas, marginalizadas, que são mortas. E, pelo menos em São Paulo, a gente encontra uma prática regular, né, nos últimos 30 anos, desse descarte dos corpos periféricos, né, mas que tem se acentuado nos últimos anos. E é muito interessante até colocando uma questão para o Fábio, já que estamos num ciclo de debates, que ele fala da necropolítica, né, e a gente poderia pensar a necropolítica, mesmo no campo das intervenções estéticas, e de tornar o seu corpo um objeto a ser consumido, né, um corpo aí que é mortificado, talvez como nunca antes na história desse mundo. Mas a necropolítica a gente poderia pensar como uma dimensão política desse debate, né? E aí, trazendo aqueles eixos que o Lacan vai pensar, a direção da cura, a partir de um teórico da guerra chamado Karl von Clausewitz, que ele faz uma distinção entre política, estratégia e tática. Algo que a gente trabalha muito no LatesFIP, em todos os nossos grupos de pesquisa. E pensaria, por que não, a necropolítica como algo do campo da política, a necrogovernabilidade como uma estratégia nessa política, e, por fim, as diversas táticas ou ações pontuais, intervenções que responderiam a esses dois eixos maiores.
Enfim, deixo isso como uma questão inicial. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Enrique Ratín y en nombre de la Escuela Freudiana de Montevideo agradezco a los organizadores de estas jornadas. La verdad que le decía el compañero al costado de que voy a leer 3 minutos algo que me hubiera gustado desarrollar con ustedes, pero dado que el tiempo nos va agotando, supongo, lo voy a hacer de esa manera. Así que permítanme que les lea algo. De más está decir que este tema de los cuerpos, el liberalismo y el neoliberalismo, y es muy interesante, hay que ponerse a pensar por qué hablamos hoy en día del neoliberalismo también, lo cual es bastante grave. La cosa viene empeorando, aunque pueda leerse ahí a veces una crítica al liberalismo también, ¿no? Pero bueno, voy a hablar desde el único lugar que puedo hablar, que es como mi práctica como psicoanalista, y quiero contarles que además de practicar el psicoanálisis en mi consultorio, lo hago desde hace 30 años en un hospital mal llamado psiquiátrico. Arrancamos mal, debería llamarse un hospital de enfermedades mentales, no psiquiátrico. Eso ya implica algo bastante marcado por el liberalismo. Y bueno, empecé a hablar. Voy a leer algunas cosas. Yo creo que como psicoanalistas podemos cuestionar la política actual si partimos de la observación del malestar en la cultura dominada por estas prácticas del liberalismo y el neoliberalismo. En Occidente, los hermanos convivimos ansiosos por gozar del servicio de un objeto cuya economía de mercado venera su reinado. Por supuesto que sea su impredecibilidad errática, sumisa, siempre aparece balizada por crisis cíclicas y devastadoras producidas por este liberalismo. El discurso capitalista es el que reina y la circulación de lo que se vende y se compra ofrece el beneficio de un goce ilimitado. El desprecio de los derechos humanos es una de las causas de las desgracias públicas y la corrupción de los gobiernos. Las disparidades actuales de riqueza excesivas, el desarrollo de la exclusión y la miseria. Sin valores, podríamos decir, no hay sociedad. Solo una multitud que muchas veces uno escucha decir de algunos personajes con desprecio hacia ellos es gente. La sociedad necesita una historia en la que todos se puedan reconocer, una historia que simbólicamente pueda hablar. Se trata de la narrativa de la ley y en particular de la Constitución en la construcción de una sociedad política diferente. En la medida en que se acuerda en reconocer la parte de la economía, la historia, la sociología, la religión, resulta más difícil admitir e incluso pensar para muchos en la posible parte de la ley para el trabajo político. Es algo que parece venir después, una vez que todo ha terminado, y a poner en orden ofreciendo un discurso de legitimación. ¿Qué puede aportar el psicoanálisis a estas áreas sin hacer de ello una concepción del mundo? Es cierto que nuestra observación sobre la política como psicoanalistas siempre se ha basado en nuestra práctica clínica, pero la cuestión clásica en las ciencias políticas del reinado de la armonía social se refiere a ellas, ¿saben cómo qué? Como la del síntoma. Perdón, sonó el celular. ¿Qué queda de la política a partir de ello? Son aquellos, por ejemplo, que a través de un líder, recién nombraban algunos, líderes nefastos o amos, a quienes quieren seguir idolatrando en el sentido freudiano de la palabra, es decir, por su propia cuenta. Las insignias de poder están ciertamente golpeadas por esta maldición que pesa sobre el comando y sus ideologías inspiradoras. Ahora parecen devaluadas por el criterio de una satisfacción colectiva tan caprichosa como fugaz. Entonces, considero que es necesario aceptar la crisis moral de la política que ha estado afectando a la sociedad. Aparece un profundo abismo entre los sujetos y sus élites, en lo que produce desconfianza,
de todos los poseedores del poder, y en particular de los actores institucionales o partidarios de la vida política. La pregunta es si ese desencanto, esa ruptura del pacto de confianza, es totalmente nueva, irreversible o puntual. Tal vez debamos asumir que esto no es una fatalidad inherente a los principios operativos de la nueva aldea mundial y admitir que necesitamos buscar en nuestra historia y en nuestra tradición política los elementos estructurantes de una refundación necesaria. Lo real es el escollo al que vamos velozmente y parecemos no ser capaces de mantenerlo unido a nuestra gran narrativa, a nuestra imaginación y a la fuerza de lo simbólico como único portador de lo efectivo posible. Gracias. Olá, meu nome é Daniel, também peço desculpas por falar em português, ainda não cheguei lá no espanhol. E lá em São Paulo eu faço parte de um coletivo chamado Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. E eu quero agradecer o pessoal do LatesFIP aqui que deu a oportunidade de eu falar em nome do nosso coletivo. E quando me falaram que a gente ia participar de uma mesa que tinha como tema o neoliberalismo em corpos, eu imediatamente lembrei de um dos autores que a gente estuda lá no nosso coletivo, que é o Alain Badiou. E ele, no prefácio do Lógica dos Mundos, ele, falando um pouco sobre a empreitada filosófica dele, né? Ele vai fazer uma diferenciação que eu acho bastante importante. Primeiro, ele vai classificar o que ele chama de materialismo democrático, né? Cujo slogan, se a gente pode falar assim, o tema principal seria só há corpos e linguagem, né? E se para ele seria uma espécie, o materialismo democrático também poderia ser chamado mote do neoliberalismo. Ele também coloca na linha do que o Foucault vai chamar de biopolítica. Então, dentro desse ponto de vista do materialismo democrático, não haveria senão corpos, que, como meu amigo aqui colocou, os indivíduos devem explorar os seus corpos, porque afinal é a única coisa que eles têm. E esses corpos estariam submetidos a linguagens também, cada uma diferente da outra, cada uma tendo que lidar com suas próprias paradigmas, e então que as linguagens não deveriam pretender a universalidade, né? A universalidade seria algo perigoso, um tema quase totalitário, né? Então, que as linguagens, cada uma cuidasse de suas próprias paradigmas e que os indivíduos se remetessem, ficassem com seus corpos, né? Contra isso, o Badiou vai falar que a empreitada dele é a dialética materialista, né? E aí ele também dá um slogan, um motto, que é: não existem corpos e linguagens, senão que há verdades. E eu acho bastante interessante marcar aqui que as verdades para Badiou não seriam metafísicas ou contrapostas aos corpos, né? Elas seriam coextensivas aos corpos, né? Como diz aqui, verdades existem como exceções ao que há. Nós admitimos, então, que o que há, o que compõe a estrutura dos mundos, é por fato e verdadeiramente uma mistura de corpos e linguagem. Mas não há apenas o que há. E verdades são o nome filosófico do que surge para se interpolar na continuidade daquilo que há. Resumidamente, o materialismo dialético correlaciona sujeitos e verdades, enquanto o materialismo democrático ensina a relação entre indivíduos e vida, corpos. Então, para o Badiou, e eu recentemente tive contato com o livro mais recente dele, Malícia das Verdades, né, que fecha a trilogia, que ele faz uma distinção entre o que ele chama de vida animal, que é a mera existência corporal, e histórico-social, porque, desse ponto de vista, as verdades fazem exceções como universalidade, tendentes à universalidade, elas fazem exceção, inclusive, com relação a isso, né? Uma diferenciação disso que seria a vida animal do que ele chama de vida verdadeira, que é a vida voltada para a subjetividade e para as verdades, né? Então, aqui eu cito Badiou: nós dissemos, eu creio,
que o sujeito é aquilo que torna possível ao indivíduo aceder à infinitude do real. Nós dissemos também que o sujeito é aquilo que permite que o indivíduo, que é singular, aceder ao universal. A noção de sujeito está ligada a essa capacidade, essa possibilidade para o indivíduo de não estar somente a serviço de sua particularidade, aquilo que chamamos de interesses no mundo de hoje, mas de poder ser parte ativa, ator, na construção de qualquer coisa que tenha valor universal ou de qualquer coisa que toca o infinito do real. Então, o sujeito é um conceito que designa esse tipo de mediação de intermediário, entre os limites particulares, individuais, biológicos, culturais, nacionais de um indivíduo e qualquer coisa que tenha um valor universal, que está próximo do infinito, que desse ponto de vista está além dessa limitação primeira. Então, enfim, como a gente está falando de corpos, eu quis marcar essa posição interessante do Badiou. E eu queria terminar com uma provocação aqui para os meus amigos psicanalistas, porque eu sou advogado, infelizmente. E eu tenho aqui um texto do Badiou chamado Por uma Estética da Cura Analítica. Ontem a gente falou muito da relação entre a ciência e a psicanálise, né? E para o Badiou, a ciência é um procedimento genérico, né? Como é o amor, a arte e a política, né? E desse texto aqui ele faz não uma comparação entre a ciência, a psicanálise e a ciência, mas entre a psicanálise e a arte, né? Então, nesse texto, vou só fazer um breve resumo dele, ele estabelece um paralelo entre certas operações poéticas e o destino de uma análise, a partir do conceito de transposição na obra de Mallarmé. Trata-se da passagem de um estado de potência a uma experiência do real, e, portanto, uma experiência do impossível. Essa passagem da impotência ao impossível constitui, na língua, uma vitória sobre o desaparecimento, já que o poema, criação afirmativa, implica a anulação do sujeito da impotência. A análise criaria algo de eterno, como o poema, permitindo então essa hipótese de que uma análise bem-sucedida seria uma obra inteiramente subjetiva. E a minha provocação aqui vai, partindo dessa ideia da análise como uma experiência do real, do impossível, eu vou ler também uma passagem aqui do Emile Adem-Dollar, no texto dele chama Freud e o Político. Em seu seminário sobre a ética da psicanálise, Lacan, a certa altura, discute a relação entre psicanálise e ação moral e faz a seguinte afirmação genérica. Pode ser que a análise nos prepare para a ação moral, mas no fim das contas ela nos deixa à sua porta. Por que ela para nesse limiar? Os limites éticos da psicanálise coincidem com os limites de sua prática. Sua prática é apenas um prelúdio para a ação moral em si. Não se poderia dizer algo análogo da política? Aqui é o Dollar falando, né? A análise para no limiar. Ela não pode ultrapassá-lo sem deixar de ser psicanálise. Mas circunscreve um locus, um lugar, em que esse passo deveria ser dado. Mas essa circunscrição é ela mesma um gesto político, uma abertura política, a abertura de uma porta através da qual devemos dar um passo. Então, pensando nessa questão que ele coloca da análise como uma obra, né, artística, e essa questão do limite da análise, eu pergunto para os meus amigos se nesse limite, nessa circunscrição, a psicanálise não encontraria seu valor e seu limite. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis González Boggio, soy coordinador del programa de psicoterapias de acá de la facultad. Te agradezco, Pila, la invitación, Guille. Bueno, la idea sería tomar las provocaciones. Me gustó mucho, me interesó mucho la propuesta de qué cuerpo voy a producir para ocupar el espacio público. Me parece que es una pregunta interesante. ¿Cómo construimos los cuerpos? ¿Cómo los deconstruimos? ¿Con qué cuerpo voy? Me parece una propuesta interesante como para retomar y resonar, ¿no? La otra propuesta que me pareció interesante en relación a la mesa es cuánto puede soportar un cuerpo, cuánta precarización puede soportar un cuerpo. Octavio, planteaste un modelo, lo estuvimos charlando en la playa, en el Cabo Polonio, este verano. Uno cuando está en estas mesas, ¿viste? Siempre le viene
la fantasía de estar en otro lado, ¿no? Prefiero coger, ¿no? Disculpen la sinceridad, pero no, me acordé de la charla que tuvimos y cuando estábamos tomando cervecita, bien. El modelo pornotópico que plantea me parece que está bueno, donde el sujeto tiene que gozar negando la castración y que podemos no solo poseer al otro, sino un poco haciendo una metonimia de lo que plantearon, de que podemos matar al otro, ¿no? Cuando tú planteas el modelo de cuerpos muertos de la masa excedente como una producción de cuerpos desconocidos, también NN, está esta fantasía, creo que se instaló acá en la facultad, de que podemos matar al otro. Y es una fantasía, no podemos matar al otro. Estamos en tablas, estamos en un empate técnico. Los ejércitos están cada vez más paranoicos porque lo saben. Estamos en tablas, pero en esa tabla no podemos pensarnos desde la lógica inclusión-exclusión. Creo que esta cosa es algo que atraviesa un poco la mesa, en donde todavía seguimos pensándonos desde el modelo del conflicto a partir de un dualismo de inclusión-exclusión, ¿no? Creo que es necesario abrir como la pregunta de los cuerpos desde cómo habitamos las paradojas de lo contemporáneo. Ese creo que es el planteo central. En relación al tema del cuerpo, toda demanda terapéutica tiene una interrogación sobre el cuerpo, seamos lacanianos, seamos psicoterapeutas corporales reichianos, jungianos o lo que sea, siempre va a haber una interrogación sobre el cuerpo. ¿Cómo lo cuido? ¿Qué es lo que hago cuando estoy con otra persona? ¿Qué es lo que me hace estar con otra persona? Y una de las variables que encontramos con los analizadores de la clínica contemporánea, las depresiones, las personas con ansiedad, que son la mayor demanda que vemos en la clínica, es la caída de la referencia al conflicto, con la angustia como motor de ese conflicto intrapsíquico, interpersonal, etcétera, ¿no? Sobre el cual se ha construido la noción del sujeto del siglo XIX y del siglo XX, y creo que tenemos que construir otra noción del sujeto, ¿no? Porque el miedo ya no está en mantener una gran distancia entre lo que es posible y lo que se permite, que nos llevaba a la claustrofobia afectiva. Ahora vivimos mucho más una agorafobia afectiva, en donde nada está realmente prohibido, pero donde nada es verdaderamente posible. Se tradujo un artículo de Gilles Deleuze sobre la diferencia entre el cansancio y el agotamiento, que hace referencia a este punto y es muy interesante y le sugiero esta lectura, ¿no? Otras paradojas que encontramos es que los cuerpos saturados de estimulación, obviamente a través del consumo y del consumo de cuerpos, obviamente los cuerpos adolescentes, los cuerpos de los jóvenes, los cuerpos marginados, entre comillas, se forman mucho más a partir de la pornografía que de la academia, ¿no? La pornografía, este régimen de producción de subjetividad, es una producción de afecto sin afecto, ¿no? Yo afecciono sobre un cuerpo, pero sin afecto, en términos más spinocianos, ¿no? Y creo que esto es algo en donde la producción de la pornografía comienza a generar una subjetividad porno también, cómo relacionarme con los otros cuerpos sin afecto, ¿no? En ese sentido decía, los cuerpos saturados de estimulación están cada vez más anestesiados. Esto es uno de los problemas de la clínica, ¿no? Take your pills, ¿no? Nos llegan los pacientes ya drogados y el dolor ante esa angustia narcotizado obviamente duele menos. ¿Cómo intervenimos ahora los psicoterapeutas? Es una pregunta clave. En la sociedad del control, un poco que deslizaste también, es más que interesante que paradójicamente el miedo principal emergente es el miedo de perder el control de nosotros mismos, de nuestros propios cuerpos. Por eso el pánico es la vedette de la sociedad contemporánea, ¿no? Y esto va generando, creo, nuevas libertades paradójicas o paradojales, en donde la violencia de la autoexplotación resulta mucho más eficaz, extraña y perversa que la
explotación externa, ¿no? Obviamente esto lo trabaja el coreano y le da mucho hincapié en todos sus libros, ¿no? Estoy hablando de Byung-Chul Han, en donde la explotación tutelar era esencialmente externa y uno se rebelaba contra ella. Pero ahora ya no tenemos el modelo tutelar que sostenía, digamos, ese sistema del conflicto, ¿no? Entonces, creo que otra variable que no trabajamos en relación a los cuerpos es clave y es esencial, la trabajó Anne-Marie Araujo, acá en la facultad, Ana María Araujo, es que vivimos una paradoja temporal, ¿no? Cuanto más a prisa se va, menos tiempo se tiene, y la apropiación del tiempo, de las temporalidades, creo que es algo a pensar en relación al tema de los cuerpos, ¿no? Lo dejo para acá. La provocación sería cómo pasar del modelo de conflicto para pensar en cómo habitar las paradojas de lo contemporáneo. Na verdade está aberto, eu estou como mediadora e a palavra está com o público. Eu também estou como mediadora. Deixa aberto. Acho que eu vou esperar o público primeiro manifestar e a gente, como mediador, acho que faz a fala depois, tudo bem? Un poco la pregunta, o un par de preguntas que quería colocar a partir de más o menos algunas de las cosas que se han manifestado, es si en algún sentido el Estado moderno no es la creación de lo público, sino en algún sentido una apropiación de lo público, una economización de la política y en algún sentido una privatización en el sentido de lo común. El cuerpo ha sido quizás algo central y ha tenido que ser una propiedad privada para poder ser central en ese proceso. Y la pregunta quizás en algún punto podría ir por cómo pensar justamente el cuerpo en el sentido de lo común, de lo público. Ahí lo que me surge es que todo discurso de la apropiación del cuerpo iría en sentido contrario, iría en un sentido privatizador. Entender el cuerpo solamente como propiedad. Digo porque de repente como que circula mucho esta cuestión de cómo apropiarse o hasta cómo producir cuerpos, ¿no? En algún punto la producción de algún cuerpo implica la necesidad de un consumo de ese cuerpo y algún grado de identidad y de subjetividad que se identifica con aquel producto que va a poder consumir. Entonces, ¿qué sentido tiene la producción de algún tipo de cuerpo, de un cuerpo, si no es para apropiarse de él, para volverlo propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían los caminos para poder pensar el cuerpo en términos de lo común y de lo público y de la reinserción del cuerpo en la política? En algún punto se planteaba esta cuestión del mercado y del neoliberalismo que apela de una u otra forma a lo natural. Hay un principio de naturaleza puesto allí. El cuerpo vivido o pensado como lo natural también en algún punto es solidario con esa lógica. ¿De qué forma se puede pensar sacar el cuerpo de ese estado privado de lo público, en tanto está en ese mundo mudo, si se quiere, de la naturaleza? Y la apelación a la naturaleza del cuerpo en algún punto no lo ubica justamente en ese estado privado de lo público. Entonces, ¿cómo, por último, quizás uno podría pensar también, o si sería viable pensar desde un principio de singularidad
en oposición a identidad o en oposición también a individuo, como para pensar la cuestión del cuerpo, no como algo que debe ser identificable o identificado, sino como algo en algún punto tal cual es, ¿no? Pero no en términos de una naturaleza, ¿no? Por ahí nomás. Bom dia a todas. Algumas provocações da mesa e da fala me soaram um pouco evitativas, né, para pensar alguns corpos especificamente, né? É preciso falar que há corpos que vão marcar questões relacionadas à raça, há corpos que vão marcar opressões relacionadas a gênero, e isso tem se tornado um mote de perseguição, opressão e várias outras formas de docilizar esses corpos que nós estamos nomeando ou dizendo aqui que é uma forma de gestão neoliberal ou uma forma que, neste momento, o capital se apropria destes corpos para, então, conseguir aquilo que, enfim, deseja. E nós falamos aqui da necropolítica, nós poderíamos nomear de outras formas, como, por exemplo, o Agamben vai trazer o Homo Sacer, ou como a própria Butler, que foi citada, né? Que corpos são esses que são descartáveis, que são docilizáveis, que podem ser explorados, né? A que se submete. Como o neoliberalismo, então, faz essa gestão para que estes corpos possam servir, né, para uma nova espécie de utilização e escravização destes corpos, né, corpos dóceis. E aí, como o nosso colóquio pressupõe, então, um diálogo em pensar formas de se escutar estes corpos, tanto no coletivo, como a gente faz esse laço social, como a gente escuta esses corpos nos nossos consultórios, né, os psicanalistas, e aqueles que teorizam sobre isso. Eu gostaria de deixar uma provocação que tipo de laço social que nós fazemos nessa gestão, ou neste momento neoliberal, que permite uma autorização prévia, sem nenhum tipo de limite, para a violência com o corpo do outro. Às vezes existe uma certeza dentro dos debates teóricos, como se existisse uma cadeia evolutiva e que nós estivéssemos numa reta, né? E que nós não tivéssemos nós não temos nenhuma relação com o que acontece, por exemplo, em alguns países, né? Então, para produzir uma Suíça, que para alguns aqui parece um horizonte de relação, de posição, de discussão de como a educação, a forma em que as pessoas se colocam na sociedade, para produzir uma Suíça que faça, então, essa relação onde não tenha pobreza, onde a gente está falando aqui onde não tenha vulnerabilidade, quantas Líbias, né, são preciso? Essa mesma Líbia que, hoje em dia, né, está voltando a produzir corpos que são escravizados, que são acorrentados, que são, enfim, jogados como objetos. Então, quantas Líbias são precisas para fazer esse tipo de subjetividade que existe na Suíça? Né? Que subjetividades são essas que nós estamos escutando e que não têm relação com estes corpos? Que tipo de autorização que se cria para poder dizer desse tipo de sofrimento que nós produzimos hoje? Né? Sejam, por exemplo, nós estávamos falando dos corpos que se
colocam à disposição para os bisturis, ou os corpos se colocam à disposição para limpar o chão de uma determinada parte da população, ou os corpos que se colocam à disposição para poder dizer que modelo é esse de humano que a gente coloca, né? E aí só para colocar mais uma provocação, eu vou pensando no que a gente vai discutindo numa radicalidade do humano, né? A gente fala muito numa perspectiva do neoliberalismo como se fosse uma relação econômica, sem nos colocarmos, então, como escuta. Que tipo de sociedade que a gente constrói a partir da escuta desses sujeitos que a gente produz dentro do consultório, no laço social, ou aqui, por exemplo, num debate em que a gente está dizendo que há corpos que são descartáveis, há corpos que não são descartáveis, né? Como a gente escuta os corpos que são descartáveis a ponto de produzir uma subjetividade nestes corpos para que eles possam, então, sair de uma relação que sejam corpos dóceis, que sejam corpos subservientes, corpos de sofrimento psíquico, corpos que são marcados, para que eles possam ser corpos de alteridade, corpos da diferença, corpos que possam se colocar e que possam vir a fazer, um pouco na pergunta do que o colega colocou, corpos menos dóceis e mais desobedientes, né? Corpos que se autorizam a estar nesses espaços. O quanto da nossa fala aqui pode realmente autorizar, a partir de cada sujeito, da sua experiência, da sua diferença, a se colocar num espaço que não há quase diferença, né? A gente está aqui um pouco chamando de iguais, né? O comum só é possível se a gente propõe e percebe e possibilita a diferença. Então, que a gente tenha menos corpos dóceis, mais desobediência e menos referência. Bien, yo creo que yo debo hacer una especie de conclusión, si yo comprendo bien. Es claro que hay una serie muy importante de cuestiones que fueron puestas acá a propósito de esta relación entre neoliberalismo y una política de gestión de cuerpos, pero quizás hay dos puntos que merecerían, entre varios otros, merecerían ser subrayados. Lo primero es que, bien, en cuanto latinoamericanos, nos tenemos una posición, una perspectiva, digamos, muy importante en este debate global sobre el neoliberalismo. Y esto quizás llegó la hora de insistir un poco más en este punto, porque nos conocíamos dos espacios de, digamos, de producción de políticas neoliberales. Un espacio fue el mundo anglosajón en los años 70 con Reagan y Thatcher, que fue, digamos, una versión democrática, si esto es posible de decir de esta manera, democrática del neoliberalismo, pero la verdad del neoliberalismo, lo que el neoliberalismo verdaderamente es, y lo que él se mostró, digamos, lo que él se muestra hoy, fue creado acá en Latinoamérica, fue creado en Chile, como fue recordado por el colega, pero también en todos los otros países de una manera un poco más, en Argentina, de una manera un poco más o menos clara. Y esto es importante porque este modelo latinoamericano mostró lo que el neoliberalismo verdaderamente es, que eso quiere decir un sistema donde economía, autoritarismo y militarismo son totalmente vinculados. Este neoliberalismo autoritario no es más que la expresión clara de una relación entre capital y guerra, que es constitutiva, que será cada vez más constitutiva de nuestra situación hoy. El neoliberalismo en los años 70, él podría, digamos, prometer cosas, ¿no?
Thatcher, quando se transformou em primeira-ministra inglesa, ela poderia prometer à classe obrera que a classe obrera tendría por la primeira vez sus departamentos, sus casas. Ela poderia não mais casas do Estado, pero casas privadas para os obreros. É claro que o que se passou, os obreros foram obrigados a vender suas casas depois e agora não têm nem casa e não têm nem sistema público de habitação. Então, pero a coisa interessante é que en este momento o neoliberalismo poderia prometer algo e agora ele não promete nada, não há mais do que prometer. Entonces la única cosa que sustenta de una cierta manera es una gestión social del miedo, y esa gestión social del miedo ela a su manera ela también se organiza, y en Latinoamérica esto es absolutamente visible. Se organiza no solamente con todas las cuestiones vinculadas a la idea de una guerra continua, pero también es más importante a la idea de una guerra civil, ¿no? Porque nosotros sabemos nuestros estados son estados de gestión de guerra civil contra cuerpos que son bien marcados, ¿no? Los colegas subrayaron este punto, son los cuerpos negros que nos recuerdan de toda la violencia de la colonización, son los cuerpos indígenas que también nos recuerdan de toda la violencia de un proceso que todos nuestros países fueron creados a partir de esta violencia que se perpetúa hasta hoy, ¿no? Son los cuerpos que no se adecuan a un sistema de circulación y de visibilidad. Entonces es absolutamente claro para nosotros como el neoliberalismo es un sistema de división de cuerpos, ¿no? Hay los cuerpos que podrán circular y hay los cuerpos que mismo la muerte de estos cuerpos no será objeto de luto, no será objeto de sensibilización, no será una muerte sin sentido, ¿no? Los números que Fabio ha subrayado acá, 400 cuerpos desaparecidos en 3 meses solamente en la municipalidad de São Paulo, muestra de una manera muy clara, no un desvío, pero una estructura clara de repetición y de gestión. Es claro que nos sabemos que números de esta naturaleza pueden ser encontrados en todos los países de Latinoamérica, de una manera o de otra. Entonces, estas cuestiones, pensar que estas cuestiones no nos implica como psicoanalistas, no nos implica como clínicos, nos implica como aquellos que escuchan no solamente el sufrimiento psíquico de nuestros pacientes, pero también el sufrimiento social que se expresa en el sufrimiento psíquico de los pacientes, el sufrimiento social de todas las formas más violentas y más brutales de repetición, de exclusión, de expoliación, no ser, digamos, sensible a esta dimensión social del sufrimiento que es nuestro elemento de trabajo, sería más una vez, digamos, referendar esta situación. Sería más una vez servir de soporte para la perpetuación de esta situación. Y me gustaría simplemente terminar lembrando, como el colega ha insistido, que uno de los resultados de esta política neoliberal que nosotros conocemos hasta mucho tiempo fue la transformación de la idea de transformación radical, de la idea de un proceso revolucionario, como la transformación de una idea de esta naturaleza como una especie de broma infantil, ¿no? Como una especie de algo que no se dice más, como algo que no hace ningún sentido, ¿no? Y nosotros sería interesante de recordar cómo estos debates sobre las transformaciones radicales, los procesos revolucionarios, son debates que animaron la psicoanálisis durante todo el siglo XX.
Fueron debates absolutamente importantes para la constitución de una cierta historia popular de la psicoanálisis. Y sería interesante de se preguntar si no es ahora un momento de retornar a estas discusiones como una articulación importante entre transformación social y transformación subjetiva, que quizás es esto que nuestros pacientes esperan de nosotros ahora. Era eso. Bueno, estamos ya en la hora de cierre y aquí a poco tenemos que dar paso al siguiente debate. Agradezco muchísimo a todas y todos los participantes de este extenso panel. Creo que quedó a la vista que es un debate que tiene múltiples abordajes y problemáticas, ¿no? Gracias y nos vemos de aquí a poco.